¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el silencio cuando dejas de insistir? Ese instante en el que decides soltar, dejar de perseguir, dejar de demostrar. No es vacío, es un punto de quiebre. Porque cuando tú cambias tu energía, algo profundo también cambia en su mente. Lo que antes era seguro, ahora se vuelve incierto. Lo que parecía garantizado, ahora se cuestiona. Hoy vamos a explorar ese espacio invisible, ese juego emocional donde el poder cambia de manos sin una sola palabra. Y entenderás por qué dejar de perseguir no es perder. Es, muchas veces, empezar a ganar. Cuando dejas de buscarla, algo aparentemente simple empieza a generar un efecto mucho más profundo de lo que imaginas. No es solo que ya no envías mensajes, no es solo que tu nombre deja de aparecer en su pantalla, es que rompes una dinámica emocional que, quizás sin darte cuenta, ya se había convertido en una rutina para ambos. Y las rutinas, cuando desaparecen, no se van en silencio. Dejan eco. Al principio, puede que ni siquiera lo note de forma consciente. Su día sigue, sus actividades continúan, las conversaciones con otras personas ocupan su atención. Pero hay pequeños momentos, casi invisibles, en los que algo no encaja del todo. Ese instante en el que mira el teléfono por inercia, esperando ver tu nombre, y no está. Ese segundo en el que recuerda algo que hubiera querido contarte, y se da cuenta de que ya no hay ese canal abierto como antes. Y ahí es donde empieza el primer movimiento en su mente, la interrupción del patrón. Porque antes eras constante. Tal vez siempre respondías, siempre iniciabas, siempre estabas ahí sosteniendo la conexión. Y eso, aunque parezca positivo, también crea una sensación de seguridad predecible. Ella sabía que, pasara lo que pasara, tú ibas a estar. No había misterio, no había incertidumbre. Y cuando algo es completamente seguro, la mente humana deja de prestarle atención activa. Pero ahora, sin previo aviso, cambiaste las reglas del juego. Y la mente no tolera bien los cambios sin explicación. Entonces comienzan las preguntas. No siempre de forma dramática, no siempre de inmediato, pero empiezan a surgir como pequeñas grietas en su tranquilidad. ¿Por qué ya no escribe? ¿Está ocupado o simplemente ya no le interesa? ¿Dije algo que lo hizo alejarse? Estas preguntas no buscan respuestas externas al principio, sino internas. Ella empieza a revisar mentalmente las últimas interacciones, tratando de encontrar pistas, señales que antes no parecían importantes. Reproduce conversaciones en su cabeza, analiza tonos, recuerda palabras. Lo que antes era automático, ahora se vuelve objeto de análisis. Y eso es clave, cuando alguien empieza a analizar, ya estás ocupando espacio en su mente otra vez. Pero de una manera diferente. Tu silencio no es ausencia total, es presencia en forma de incógnita. A medida que pasan las horas o los días, ese pequeño desconcierto empieza a crecer. Porque no se trata solo de que no escribas, sino de que rompiste una expectativa. Y las expectativas, cuando no se cumplen, generan una tensión interna. Es como si su mente intentara cerrar un círculo que quedó abierto. Y aquí ocurre algo muy interesante. El ser humano está naturalmente inclinado a buscar cierre. Cuando algo queda inconcluso, la mente vuelve a ello una y otra vez hasta encontrar una explicación o una resolución. Por eso, tu silencio se convierte en algo que su mente quiere entender. Ya no eres solo alguien que estaba ahí. Ahora eres una pregunta sin responder. Y las preguntas sin respuesta tienen poder. Empieza a notar tu ausencia en detalles pequeños pero significativos. Tal vez en ese momento del día en el que solían hablar, en ese buenos días o buenas noches que antes parecía normal. Tal vez en una broma interna que ya no se comparte, o en una canción que le recuerda a ti y que ahora no tiene a quien enviar. No es que de repente todo su mundo gire en torno a tu ausencia, pero sí hay pequeños recordatorios que aparecen sin avisar. Y cada uno de esos recordatorios refuerza la idea de que algo cambió. Y lo más importante, no sabe exactamente por qué. La incertidumbre empieza a ocupar un lugar donde antes había certeza. Y la incertidumbre es incómoda. No es un dolor intenso, pero es una inquietud constante,
una especie de ruido de fondo que no desaparece fácilmente. Puede que intente distraerse, convencerse de que no es importante, que simplemente estás ocupado o que no tiene sentido darle demasiadas vueltas. Pero la mente no siempre obedece a la lógica. Las emociones y la curiosidad empiezan a filtrarse. Porque cuando alguien que siempre estaba deja de estar, la ausencia pesa más que la presencia constante. Y aquí es donde entra la curiosidad. La curiosidad no aparece de golpe, sino que se construye poco a poco. Empieza como una simple duda, luego se convierte en interés, y después en una necesidad de saber qué está pasando realmente. ¿Por qué cambió? ¿Será que ya no le importo? Y sin darte cuenta, pasas de ser alguien predecible a alguien que despierta preguntas. Tu silencio le da espacio a su mente para llenar los vacíos. Y la mente, cuando no tiene información, crea historias. Algunas serán neutrales, otras más emocionales, otras incluso exageradas. Pero todas tienen algo en común: te mantienen presente. Es posible que en algún momento revise tus redes sociales, buscando señales. ¿Estás activo? ¿Estás hablando con alguien más? ¿Publicaste algo diferente? Cada pequeño detalle se convierte en una pista potencial. No porque esté obsesionada, sino porque la mente busca coherencia. Quiere entender por qué lo que era constante dejó de serlo. Y mientras más tiempo pasa sin una respuesta clara, más se fortalece esa sensación de desconcierto. También puede aparecer una comparación silenciosa. Empieza a contrastar cómo eras antes con cómo eres ahora. Antes, atento, presente, disponible. Ahora, distante, ausente, impredecible. Y esa diferencia crea un contraste emocional que no puede ignorar fácilmente. El contraste es poderoso porque resalta el cambio, y el cambio, cuando no se explica, se siente más intenso. Puede que en algún momento considere escribirte. Tal vez abre la conversación, escribe algo y lo borra, porque no sabe exactamente qué decir. Porque si tú dejaste de buscar, dar el primer paso implica exponerse, implica romper su propio equilibrio interno. Y ahí aparece otra capa, el orgullo, la duda, la cautela. Pero incluso si no te escribe, el hecho de que lo piense ya indica algo importante. Tu silencio generó movimiento en su mente. Porque antes no tenía que pensar en escribirte. Tú ya lo hacías. Ahora, la dinámica cambió. Y ese cambio la obliga a posicionarse de una manera distinta. También puede empezar a reinterpretar tu valor. Lo que antes parecía normal, tu atención, tu interés, tu presencia, ahora se percibe como algo que ya no está garantizado. Y cuando algo deja de ser garantizado, su valor percibido aumenta. No porque hayas cambiado como persona, sino porque cambiaste tu disponibilidad. Y la disponibilidad influye directamente en cómo somos percibidos. Tu silencio no le dice con palabras lo que estás pensando, pero comunica algo muy claro a nivel emocional. Ya no estás funcionando bajo el mismo patrón. Ya no estás girando alrededor de ella de la misma manera. Y eso rompe una comodidad que, aunque no siempre se valora conscientemente, sí se siente cuando desaparece. A medida que el desconcierto crece, también lo hace la atención que te presta, aunque sea de forma indirecta. Empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Tu ausencia deja de ser un detalle y se convierte en un elemento que su mente no puede ignorar del todo. Y lo más interesante es que todo esto ocurre sin que digas una sola palabra. No hay confrontación, no hay explicaciones largas, no hay intentos de convencer. Solo hay silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio que interrumpe, que cuestiona, que despierta. Ese es el poder del cambio inesperado. Porque al final, cuando dejas de buscarla, no solo te retiras físicamente de la interacción. Alteras la forma en que ella te percibe, la forma en que piensa en ti, y la forma en que encajas en su mundo emocional. Y todo comienza con algo tan simple, pero tan impactante, como dejar de hacer lo que siempre hacías. Al principio, cuando dejas de perseguirla, su mente intenta protegerse. Es casi automático. El orgullo aparece como un escudo silencioso que le dice, no pasa nada. Si él no escribe, yo tampoco. Es una reacción natural, una forma de mantener el control emocional sin mostrar vulnerabilidad. Porque aceptar que algo te afecta implica exponerte,
y el ego siempre busca evitar esa exposición. Así que en esos primeros momentos, puede parecer completamente indiferente. Continúa con su rutina, responde a otras personas, se mantiene ocupada. Incluso puede convencerse de que no le importa tanto como podría parecer. Se repite a sí misma que no depende de tu atención, que su vida no gira alrededor de si tú estás o no. Pero esa es solo la superficie. Debajo de esa capa de seguridad, las emociones empiezan a moverse lentamente. No de forma explosiva, no de forma evidente, pero sí constante. Porque el ego puede intentar ignorar, pero no puede silenciar completamente lo que se siente. Y aquí es donde comienza la tensión interna. Por un lado, su orgullo le dice que no haga nada, que no te busque, que mantenga su posición. Pero por otro lado, hay una parte emocional que empieza a notar tu ausencia de una forma más profunda. Esa parte no se guía por lógica, sino por conexión, por costumbre, por recuerdos. Y esas dos fuerzas no siempre están de acuerdo. Con el paso de los días, lo que al principio parecía fácil de ignorar empieza a hacerse más presente. Los momentos en los que antes interactuaban se convierten en espacios vacíos. Y esos espacios no pasan desapercibidos para la mente emocional. Empieza a recordar, no de forma forzada, sino espontánea. Una conversación graciosa, una frase que le dijiste, un momento específico donde se sintió bien contigo. Y esos recuerdos tienen algo en común, estaban ligados a tu presencia constante. Y ahora que esa presencia ya no está, esos recuerdos adquieren más peso. Es curioso cómo funciona la mente humana. Cuando algo está disponible todo el tiempo, se vuelve parte del paisaje. Pero cuando desaparece, se convierte en algo que se analiza, que se revisa, que se valora desde otra perspectiva. Entonces puede que abra la conversación antigua, no necesariamente para escribirte, sino para leer, para volver a esos momentos donde todo parecía más simple, más claro. Y al hacerlo, no solo recuerda lo que decías, sino cómo la hacías sentir. Y eso es clave, porque más allá de las palabras, lo que realmente permanece es la emoción asociada a ellas. Y cuando esa emoción se reactiva, el ego empieza a perder fuerza. Ya no es tan fácil decir no importa, porque si empieza a importar, puede que intente distraerse más, llenar su tiempo con otras cosas, con otras conversaciones, con actividades que ocupen su mente. Pero la distracción no elimina la emoción, solo la pospone. Y en los momentos de calma, cuando no hay ruido externo, esas emociones vuelven a aparecer. Y cuando lo hacen con más claridad. Empieza a preguntarse si tú también estás pensando en ella, si tu silencio es definitivo o temporal, si es una estrategia o simplemente una decisión sincera. Y cada una de esas preguntas la lleva a otra, creando una cadena de pensamientos que no siempre puede controlar. El ego sigue intentando mantener el control, recordándole que no debería ser ella quien dé el primer paso, que si tú te alejaste, deberías ser tú quien regrese, que buscarte podría interpretarse como debilidad. Pero las emociones no entienden de interpretaciones externas, entienden de lo que se siente internamente. Y lo que empieza a sentir es incertidumbre mezclada con interés. Porque ahora hay algo que antes no existía, la posibilidad de perderte. Antes, esa posibilidad no era real. Tú estabas ahí, constante, presente. No había urgencia, no había presión emocional. Pero ahora, con tu ausencia, esa posibilidad se vuelve tangible. Y cuando algo puede perderse, se vuelve más valioso. No necesariamente porque haya cambiado su esencia, sino porque cambió su disponibilidad. Entonces empieza a observar más. Tal vez revisa si estás activo en redes sociales, si publicas cosas, si interactúas con otros. No siempre de forma consciente o constante, pero sí con una curiosidad que antes no tenía. Porque ahora busca señales que le ayuden a entender lo que está pasando. Y cada señal, o la falta de ella, alimenta sus pensamientos. Si te ve activo pero no le escribes, la pregunta cambia. ¿Por qué puede hablar con otros pero no conmigo? Si no ve actividad, entonces surge otra, ¿estará ocupado o simplemente se alejó de todo? La mente intenta llenar los espacios con interpretaciones, pero ninguna se siente completamente segura. Y esa falta de certeza mantiene viva la inquietud. Mientras tanto,
El recuerdo de tu atención pasada empieza a contrastar con tu silencio actual, y ese contraste genera una especie de vacío emocional que no estaba ahí antes. Porque no se trata solo de que ya no estés, sino de cómo eras cuando estabas. Y ese cómo es lo que pesa. Empieza a notar que lo que antes recibía sin esfuerzo tu interés, tu tiempo, tus mensajes, ya no está disponible, y eso cambia la forma en que lo percibe. Lo que antes parecía algo normal, ahora se siente como algo que se perdió. Y las pérdidas, incluso las pequeñas, tienen un impacto emocional. Aquí es donde el ego empieza a ceder poco a poco. No desaparece por completo, pero pierde fuerza frente a la acumulación de emociones. Ya no es tan convincente en su discurso de indiferencia, porque las emociones están proporcionando evidencia de lo contrario, y esa contradicción interna se hace más difícil de ignorar. Puede que empiece a preguntarse si debería hacer algo al respecto, si debería escribirte, si debería romper el silencio. Pero esa decisión no es fácil, porque implica enfrentar su propio orgullo y aceptar que sí le afecta tu ausencia. Y aceptar eso requiere honestidad consigo misma. Al mismo tiempo, también puede cuestionarse a sí misma. ¿Por qué me importa? ¿Por qué estoy pensando tanto en esto? Y esas preguntas la llevan a una conclusión importante, porque había algo ahí que no era completamente superficial. Tu presencia, aunque pudiera parecer cotidiana, tenía un impacto. Y ahora que no está, ese impacto se vuelve más visible. También puede empezar a reinterpretar tus acciones pasadas. Cosas que antes parecían simples gestos ahora pueden verse con más significado. Tal vez recuerda momentos donde mostraste interés genuino, donde fuiste atento, donde hiciste algo que en su momento no valoró del todo. Y esa reinterpretación cambia la narrativa en su mente. Ya no eres solo alguien que estaba ahí insistiendo. Empiezas a ser alguien que ofrecía algo que ahora falta. Y ese cambio de percepción es profundo, porque no viene de lo que dices ahora, sino de lo que ella empieza a reconocer por sí misma. Tu silencio le da espacio para ver sin la influencia constante de tu presencia. Y en ese espacio, las emociones tienen más libertad para manifestarse. El ego aún puede intentar mantener cierta distancia, pero ya no tiene el control absoluto. Ahora hay una conversación interna más equilibrada, donde la lógica y la emoción compiten por definir la situación. Y en esa competencia, la emoción gana terreno con el tiempo, porque está alimentada por recuerdos, por sensaciones, por la experiencia real de lo que fue compartir contigo. Y eso no se borra fácilmente. Así, lo que comenzó como una postura de no importa empieza a transformarse en una inquietud más profunda, en una curiosidad persistente, en una sensación de que algo quedó incompleto. Y cuando algo se siente incompleto, la mente busca cerrarlo. Ya no se trata solo de orgullo, ni solo de lógica. Se trata de entender, de sentir, de resolver esa tensión interna que tu ausencia creó. Porque al dejar de perseguir, no solo cambiaste tu comportamiento, activaste un proceso dentro de ella donde el ego ya no puede ignorar lo que la emoción insiste en mostrar. Y ese proceso, aunque silencioso, es uno de los más poderosos cambios que pueden ocurrir en la dinámica entre dos personas. Cuando te retiras de una dinámica en la que antes estabas completamente presente, no solo generas preguntas o emociones momentáneas. Provocas un cambio más profundo, transformas la manera en que ella te percibe. Y esa percepción es todo, porque no responde únicamente a lo que hiciste, sino a lo que ahora representas en su mente. Antes, eras parte del paisaje emocional. Estabas ahí, constante, disponible, accesible. Y aunque eso puede parecer positivo, también tiene un efecto silencioso. Lo constante deja de sorprender, lo predecible deja de estimular. No porque no tenga valor, sino porque la mente humana se adapta rápidamente a lo que siempre está. Pero cuando desapareces de ese patrón, algo se reorganiza. De repente, ya no eres ese punto fijo en su rutina. Ya no eres la persona que siempre escribe, que siempre insiste, que siempre mantiene viva la conexión sin importar la respuesta. Ahora eres alguien que eligió retirarse, alguien que rompió la continuidad. Y ese acto, sin palabras, redefine tu posición. Porque ya no estás disponible de la misma forma. Y la disponibilidad, cuando cambia, altera el valor percibido. Ahora,
En su mente, ya no eres alguien garantizado. Eres una posibilidad incierta. Y esa incertidumbre tiene un efecto poderoso. Obliga a su percepción a ajustarse. Ya no puede verte con la misma familiaridad automática, porque ya no tiene acceso constante a ti. Empieza a mirarte desde una distancia diferente, y la distancia cambia la perspectiva. Desde lejos, las cosas se analizan más, se piensan más, se sienten de otra manera. Ya no estás ahí para llenar cada espacio, para responder cada duda, para sostener cada conversación. Ahora hay silencios, hay pausas, hay momentos donde tu ausencia se hace evidente. Y en esos espacios, su mente empieza a reconstruir quién eres para ella. Pero ya no lo hace basándose en lo que haces constantemente, sino en lo que significaste. Y en lo que podrías dejar de ser definitivamente. Ese podrías dejar de ser es clave, porque introduce una noción de pérdida real. Antes, no había urgencia, no había necesidad de actuar, de responder, de valorar en el momento, porque tú estabas ahí, asegurando la continuidad. Pero ahora, sin esa garantía, el tiempo empieza a sentirse diferente. Cada día sin interacción refuerza la idea de que esto podría no volver a ser como antes, y eso genera un reajuste emocional. Empieza a preguntarse si dejó pasar algo importante, si no valoró lo suficiente lo que tenía, si interpretó mal tus intenciones. Y esas preguntas no vienen desde el ego, sino desde una reflexión más honesta. Porque cuando algo ya no está, se ve con más claridad. Es en la ausencia donde se reconocen los detalles que antes parecían pequeños. Tu forma de hablar, tu manera de mostrar interés, la energía que aportabas a la interacción. Todo eso, que antes estaba integrado en la rutina, ahora se percibe como algo que tenía un impacto. Y ese reconocimiento cambia la narrativa. Ya no eres solo alguien que estaba intentando. Ahora eres alguien que ofrecía algo que no era tan común. Y eso eleva tu valor en su mente. Pero no por manipulación, no por estrategia forzada, sino porque el contraste lo hizo evidente. La diferencia entre tu presencia constante y tu ausencia actual crea un efecto de enfoque. Es como si antes estuvieras en un fondo borroso y ahora pasaras al primer plano. Y en ese primer plano, se ven cosas que antes no se notaban. También cambia la forma en que interpreta tus acciones pasadas. Lo que antes podía parecer insistencia, ahora puede verse como interés genuino. Lo que antes parecía predecible, ahora se percibe como esfuerzo. Y ese cambio de interpretación no viene de lo que dices ahora, sino de lo que ella empieza a entender por sí misma. Tu silencio le da ese espacio. Espacio para pensar sin la influencia directa de tu presencia. Espacio para sentir sin una respuesta inmediata que lo neutralice. Espacio para cuestionarse cosas que antes no necesitaba cuestionar. Y en ese espacio, tu imagen se redefine. Porque ya no estás compitiendo con la costumbre. Ahora estás siendo evaluado desde la memoria, desde la emoción, desde la posibilidad de ausencia permanente. Y eso es mucho más poderoso. Empieza a notar que ya no tiene el mismo acceso a ti. Y el acceso, cuando se limita, se vuelve más valioso. No porque seas diferente, sino porque ya no estás disponible sin condiciones. Y esa falta de disponibilidad comunica algo importante, que tienes límites, que tienes control sobre tu tiempo, que no estás dispuesto a mantener una dinámica unilateral. Y eso, a nivel inconsciente, se traduce en respeto, porque las personas tienden a valorar más aquello que no pueden tener completamente bajo su control. Antes, tu presencia constante podía interpretarse como algo seguro, pero también como algo que no requería esfuerzo de su parte. Ahora, con tu retirada, la dinámica se equilibra. Ya no eres el único que sostiene la interacción. Y eso cambia el juego. Ahora, si quiere recuperar esa conexión, hay una parte de acción que le corresponde a ella. Y esa posibilidad la coloca en una posición diferente, una en la que ya no puede simplemente recibir sin dar. Y eso genera una nueva forma de verte. Ya no como alguien que siempre estará, sino como alguien que puede elegir no estar. Y esa elección es poderosa, porque muestra que no dependes completamente de la situación, que tienes la capacidad de retirarte cuando algo no está en equilibrio, que te valoras lo suficiente como para no insistir indefinidamente. Y ese mensaje, aunque no se diga en palabras, se percibe. Empieza a asociarte con una energía distinta. Ya no eres solo atención constante. Eres alguien con criterio, con límites,
con una identidad más definida, y eso genera atracción a otro nivel, no basada en la insistencia, sino en la percepción de valor. También puede empezar a preguntarse cómo estás ahora, no solo en términos de si le escribirás o no, sino en un sentido más amplio. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Habrá alguien más? Y esas preguntas amplían tu presencia en su mente, porque ya no estás solo en el contexto de la interacción con ella, sino en un contexto más general, más independiente, y eso refuerza la idea de que tienes una vida más allá de esa dinámica. Y cuando alguien percibe que no es el centro absoluto de tu atención, tu valor percibido aumenta, no por juego, sino por realidad, porque demuestra que no estás definiendo tu comportamiento únicamente en función de ella, y eso cambia el equilibrio de poder emocional. Ahora, la relación o lo que sea que haya entre ustedes, deja de ser unilateral, ya no gira en torno a tu iniciativa constante, se convierte en algo más incierto, más abierto, más dependiente de ambas partes, y esa incertidumbre, aunque incómoda, también es lo que reactiva el interés, porque lo que no está completamente definido se siente más vivo. Empieza a reconsiderar tu lugar en su vida, no como alguien que siempre estuvo ahí, sino como alguien que podría no volver. Y esa posibilidad hace que tu presencia pasada tenga más peso, porque ahora se mide contra la ausencia. Y en esa comparación, muchas veces, lo que antes parecía normal se convierte en algo que se extraña. Y cuando algo se extraña, significa que tenía valor. Todo este proceso no ocurre de un momento a otro, es gradual, sutil, a veces contradictorio. Puede haber días donde parece que no piensa en ello, y otros donde vuelve con más fuerza. Pero en conjunto, hay una tendencia clara: tu imagen se transforma, y esa transformación no depende de lo que digas, sino de lo que dejaste de hacer. Porque al dejar de perseguir, cambiaste el marco en el que ella te percibía. Y en ese nuevo marco, ya no eres una constante segura. Eres una presencia que se ganó un nuevo significado, uno que no se basa en la repetición, sino en la ausencia, en el contraste, en la elección. Y eso, al final, es lo que redefine completamente cómo alguien te ve.